Muy buenos días. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una pequeña presentación acerca de los trastornos de ansiedad. Toda esta información recopilada la podemos encontrar en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-5. Este manual es una herramienta fundamental para nosotros los psicólogos, ya que nos va a ayudar a poder identificar algunos trastornos de lo que como personas podamos llegar a tener por alguna circunstancia que nos marque la vida. Para empezar, podemos definir lo que es la ansiedad. Para nosotros la ansiedad es una preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante situaciones cotidianas. Un claro ejemplo y muy sencillo, ¿verdad? Cuando nosotros a veces no hacemos alguna tarea del colegio y sabemos que la tenemos que entregar al día siguiente, pero no la hicimos, vamos a estar con ese temor, esa preocupación de qué nos va a decir nuestro catedrático, ¿verdad? Y es algo que muchas veces no nos va a dejar ni hasta dormir. Vamos a continuar. Vamos a definir también qué son los trastornos de ansiedad. El DSM-5 nos dice que son los que comparten características de miedo y ansiedad excesiva, así como alteraciones conductuales asociadas. Dentro de algunos síntomas de los trastornos de ansiedad podemos encontrar las alteraciones en el sueño, ¿verdad? Que muchas veces podemos estar despiertos hasta muy de madrugada, pero es porque tenemos alguna incertidumbre o alguna preocupación, ¿verdad? Podemos también tener algún tipo de taquicardia o sudoración. Son algunos de los síntomas más comunes. Dentro de estos trastornos tenemos que diferenciar dos palabras. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Decimos que el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. Y la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. ¿Cuál es la duración y el inicio de estos trastornos? Suelen tener una duración de 6 meses o más. Muchos de los trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia y tienden a persistir si no se tratan. A veces en los niños decimos, tiene nervios, está ansioso, ¿verdad? Estos síntomas que se vayan presentando los debemos de ir controlando como padres de familia. Puede que el niño tenga un episodio de ansiedad una vez al mes o que no sea tan frecuente, pero si nos damos cuenta que ya es muy seguido, ya es de cada día, ya tenemos que enfocarnos en el comportamiento del niño, ¿verdad? Y es importante que si es muy persistente, acudamos a un especialista, ¿verdad? En este caso sería un psicólogo. Y nos dice que la mayoría aparece más frecuente en mujeres que en varones. Nosotras las mujeres somos mucho más ansiosas.
El DSM-5 nos muestra tipos de trastornos de ansiedad. Está el trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, la fobia específica, trastorno de ansiedad social o fobia social, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de ansiedad inducido por sustancias, medicamentos. Vamos a iniciar por el trastorno de ansiedad por separación. La persona con este trastorno se encuentra asustada o ansiosa ante la separación de aquellas personas por las que siente apego en un grado que es inapropiado para el desarrollo. A pesar de que estos síntomas a menudo se desarrollan en la infancia, pueden expresarse también en la edad adulta. Un claro ejemplo de este trastorno de ansiedad es la separación de los padres. Los tres que serán más afectados, las tres personas, sería el padre de familia, la madre de familia y él o los hijos. Vamos a suponer que es un matrimonio de 20 años que se van a separar. Como matrimonio ya se llevaba cierta rutina, ya se tenían ciertos valores, ya se había creado una nueva cultura. ¿Qué es lo que va a pasar? Media vez exista la separación, pues obviamente tanto la mamá como el papá y los hijos tendrán que acoplarse a un nuevo estilo de vida. La madre tenía actividades que realizaba con el padre, pero ahora las tendrá que realizar sola. Los hijos pues son los más vulnerables en este caso, ¿verdad? Los que van a salir más afectados. No es lo mismo crecer solo con la figura materna que crecer también al lado de la figura paterna, ¿verdad? Entonces, al momento de la separación con los hijos, pues se va a formar un tipo de ansiedad, ¿verdad? El niño pues quizá muestre berrinches, muestre mal comportamiento, muestre tristeza, muestre depresión, ¿verdad? Va a haber una alteración en todo su ciclo. Vamos con el siguiente trastorno, que es el mutismo selectivo. Este trastorno se caracteriza por una incapacidad para hablar en las situaciones sociales en que hay expectativa de hablar, por ejemplo, en la escuela, a pesar de que la persona habla en otras situaciones. La alteración interfiere en los logros educativos o laborales o en la comunidad social. Puede que el niño se desenvuelva muy bien delante de los padres de familia o dentro de su núcleo familiar, pero en la escuela no puede hablar, no puede expresarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? De que su educación se va a ver afectada, ¿verdad? Porque no hay una interacción muy fluida entre el alumno y la maestra y el alumno y sus compañeros. La fobia específica. Pues creo que todos hemos escuchado acerca de las fobias, ¿verdad? A veces decimos,
Le tenemos fobia a los ratones, a las serpientes, a las cucarachas, ¿verdad? En este caso dice que los individuos con fobia específica presentan miedo hacia situaciones u objetos precisos o los evitan. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. Si nosotros sabemos que nos da miedo la oscuridad, vamos a evitar llegar a un lugar muy oscuro. Dice que hay varios tipos de fobias específicas. Están las fobias a los animales, al entorno natural, a la sangre, inyecciones y heridas, situacional y otras circunstancias. Yo les quiero poner un ejemplo muy claro. Dentro de mi familia, pues, tengo a un hermano que él le tiene fobia a las inyecciones. Cada vez que la enfermera lo venía a inyectar de complejo B, pues él solo escuchaba la voz de la señora y él salía corriendo y se escondía y no se dejaba inyectar, ¿verdad? Entonces, en ese instante, pues él evitaba a toda costa ser inyectado por el miedo excesivo que él tiene hacia las inyecciones. El DSM-5 también nos muestra el trastorno de ansiedad social o también fobia social. Aquí nos dice que la persona siente miedo o ansiedad ante las interacciones sociales y las situaciones que implican la posibilidad de ser examinado. Una de las interacciones sociales pueden ser reuniones con personas desconocidas, situaciones en las que la persona puede ser observada comiendo o bebiendo, situaciones en las que la persona ha de actuar ante otros. Podemos encontrarnos en más de alguna ocasión con alguna persona que tenga fobia de hablar en público, ¿verdad? O simplemente al momento de pasar a exponer, la persona puede empezar a sudar, a temblar, e incluso que en ese momento que esté enfrente de sus demás compañeros, pues ya no puede hablar. Ese es el trastorno de ansiedad social, ¿verdad? Tenemos ese miedo de que se nos vaya a juzgar, ya sea por la forma en que hablemos, la forma en que vayamos vestidos, etc. El trastorno de pánico. La persona experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico y está persistentemente intranquila o preocupada sobre tener nuevas crisis o cambia de manera desadaptativa su comportamiento debido a la crisis de pánico. Podemos ver en una de las imágenes de que en este trastorno de pánico, pues la persona siente sentirse loca. O podemos ver el otro ejemplo de la siguiente imagen, que le tiene un miedo excesivo a la muerte. Y en la última imagen, pues cuando existe una crisis de pánico, pues empieza la sudoración. Dice que la crisis de pánico pueden ser de dos tipos. Las esperadas, que es en respuesta a objetos o situaciones típicamente temidas. Si yo sé que voy a ir a visitar a un lugar en donde esté totalmente a oscuras,
pues sé que puedo tener una crisis de pánico. Y la crisis inesperadas, ocurriendo la crisis sin razón aparente. Yo puedo ir caminando y sin ninguna razón pues puedo empezar a sudar, puedo empezar a sentir miedo o a sentirme que me estoy volviendo loca. Vamos con el siguiente trastorno, que es la agorafobia. Muchas veces no entendemos esta palabrita porque quizá no la hemos escuchado mucho, pero nos dice que los individuos con agorafobia se sienten ansiosos o temerosos ante dos o más de las siguientes situaciones. Puede haber un temor por el uso de transporte público, ya sea aviones, carros, camionetas, etc. Estar en espacios abiertos en donde sé que muchas personas me van a ver. Encontrarse en lugares cerrados, donde quizá yo siento que si pasa un temblor, yo sé que como ese lugar es cerrado no me voy a poder salvar. Hacer cola o encontrarse en alguna multitud y estar fuera de casa solo, porque tengo ese temor de que me puedan asaltar en cualquier momento. Vamos con el trastorno de ansiedad generalizada. Su característica principal es una ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos como el trabajo y el rendimiento escolar que la persona percibe difícil de controlar. Podemos mencionar aquí el caso de las mujeres. A la mayoría pues le pasa que estamos preocupadas, nos entra una ansiedad porque sabemos que en casa pues tenemos que hacer muchos quehaceres, ¿verdad? Tenemos que ver a nuestros hijos, tenemos que ver la alimentación, la limpieza de la casa, el lavado de ropa. Entonces todo eso nos va a crear un tipo de ansiedad. Dice que el sujeto experimenta síntomas físicos como inquietud o sensación de excitación o nerviosismo, fatiga fácil, dificultad para concentrarse o mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular y alteraciones del sueño. Recordemos que todo nuestro organismo está conectado, ¿verdad? Entonces, si nuestra mente está ocupadísima en pensar muchas cosas y en que estamos ansiosos, pues se va a ver reflejado en una parte de nuestro cuerpo. A veces decimos que tenemos mucho dolor de cuello o que nos duele la cabeza o algún brazo o una pierna, pero es ahí donde se refleja toda la ansiedad que nosotros tenemos. Y vamos con el último trastorno, que es el de ansiedad inducido por sustancias, medicamentos. Engloba la ansiedad debida a intoxicación o retirada de sustancias o tratamientos médicos. Nuestro organismo no va a responder bien a ciertos medicamentos. Este trastorno va a dar inicio después de que nosotros empecemos a consumir algún tipo de medicamento, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo va a empezar a tener alteraciones, ya puede ser como dolores de cabeza, algún tipo de taquicardia,
taquicardia, nerviosismo y se va a ver reflejado en nuestro cuerpo. Esta ha sido mi presentación. Espero que les sirva bastante, que les sea de mucha ayuda. Recordemos que dentro de esta presentación pues tocamos puntos claves de los trastornos de ansiedad. Nosotros podemos investigar por diversas fuentes para empaparnos más acerca del tema. Y quiero dejarlos con esta frase: con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Así que ánimo, que todo se puede. Fue un placer presentarles esta información. Mi nombre es Daisy Natalie Cupacay.